De ver imágenes, ¿no? Lo más importante es ver imágenes y poco a poco vayan ustedes sacando sus conclusiones, pero estas imágenes por sí solas muchas veces no tienen sentido. Por ejemplo, lo que le decimos inclusive a nuestro presidente que está votando, el cuadro clínico es sumamente importante para examinar. Y lo más importante de esto es saber la anatomía, ¿no? Bueno, es que lo tratamiento pues, cuando impresionado, todavía cuando tenía esa pintura. Y acá vamos a empezar una vez para hablar sobre el sistema óseo articular, ¿no? El tejido óseo. Miren, como ustedes ven ahí, el tejido óseo está formado por células vivas, que están en constante actividad. La función es transformar cuerpos, proteger los órganos, permite la locomoción, adquieren forma, moldeándose, estructurándose permanentemente. Son muy sensibles a las hormonas tiroideas, paratiroideas y la vitamina D, como ustedes saben. Bueno, estas son las técnicas de imágenes para evaluar el sistema osteoarticular. De la radiografía simple, muchas veces tenemos que ponerle contraste, la tomografía, el corte, la resonancia magnética, la ecografía, inclusive medicina nuclear, en algunos casos también tomografía por visión de positrones, sobre todo en el caso que tenemos si hay un cáncer, la extensión que no se vea por otros métodos acá en el cirujano. Muchas veces el intervencionismo, que también no solo sirve para hacer diagnóstico, sino para hacer el tratamiento. La anatomía ósea en radiografía convencional. En una radiografía convencional muchas veces ustedes van a hacer su serum y van a tener un equipo de rayos X, si tienen suerte, a veces ni eso tiene, pero es importante que sepan interpretar, porque si están en un sitio donde a veces les mandan las radiografías y está mal interpretada. Muchos de los internos que salen, que han sido nuestros alumnos, me mandan a consultar a veces ahora que tenemos la facilidad de WhatsApp, ¿no? y ayudamos, pero hacemos recordar que eso se le ha enseñado, ¿no? En un momento. Bueno, miren, la superficie ósea se denomina, en la superficie ósea se denomina cortical y es de un espesor variable. En la epífisis es lineal y tiene 1 o 2 milímetros de espesor. En la diáfisis es gruesa de 4 o 5 milímetros regular que rodea todo el canal medular. El cartílago articular que recubre la superficie articular es invisible a los rayos X, igual que el periósteo, que está, digamos, recubre, ¿no? También es invisible. El tejido óseo puede ser, como ustedes ven, esponjoso, formado por trabéculas, y se halla tanto en la epífisis como en la metáfisis. El hueso compacto, parte de la cortical, como hemos visto, y sobre todo es bastante grueso a nivel de la diáfisis, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de los huesos, de punto de vista también radiológico, largos, cortos y planos. Los huesos largos, la división radiológica es así, ¿no? Tenemos una epífisis proximal, también como una distal, una metáfisis proximal y una metáfisis distal, y la diáfisis que está en la parte central, ¿no? Como ustedes saben, la epífisis proximal es el extremo más cercano a la cabeza del paciente. Cuando nosotros describimos una lesión, decimos la epífisis proximal, a la región cefálica, y la distal es la que está más alejada. Y como ya hemos dicho, tiene en realidad es una cortical fina de 1 o 2 milímetros, que dentro de él va a haber tejido esponjoso. Igualmente la metáfisis proximal, así como también la distal, tiene una cortical también fina, con trabéculas, es el lugar de crecimiento. Acá vamos a encontrar el cartílago de crecimiento por la cual estos huesos largos crecen, ¿no? Y tenemos la diáfisis, que es, ya como hemos dicho, es una cortical gruesa de 4 o 5 milímetros y a cual alberga el canal medular, ¿no? Y la metáfisis distal y la epífisis distal tienen la misma característica de la proximal. Y acá tenemos, por ejemplo, un metacarpiano, para que ustedes vean y se vayan, digamos, acá tenemos la epífisis distal, la proximal porque está más cerca a los huesos del carpo, acá a la articulación metacarpofalángica, ¿no? Y como ustedes ven, en la parte central está la diáfisis. La metáfisis no hay una clara limitación, salvo que en los niños, cuando se ve el cartílago de crecimiento de ella hacia abajo, ¿no? Como vamos a ver más adelante en algunos esquemas. La diáfisis tiene, como ustedes ven, una zona cortical, y esto es importante, de ahora les voy diciendo, miren que esta zona cortical
el periósteo no se ve, pero esta zona cortical, la parte interna es ligeramente convexa hacia la zona medial, ¿no? En ambos lados. ¿Por qué es importante? Porque en ciertas enfermedades, como vamos a ver, en ciertas lesiones óseas como la osteoporosis, esta se adelgaza, se pierde esta convexidad y se ve, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es importante ver el sistema trabecular, como vamos a ver más adelante en algunos otros. Adelante. ¿Ya cambió? Ahora sí, parece que no sé. Bueno, ahí para hacer más hincapié, como ustedes están viendo, vamos a referirnos a la epífisis, ¿no? La epífisis está cubierta por una densa cortical radiopata lineal regular continua de 1 o 2 centímetros de espesor. El cartílago que recubre la cortical articular es invisible a los rayos X. El hueso esponjoso epifisiario es gris oscuro y se blanquea progresivamente a medida que se aproxima a la diáfisis. Las trabéculas son láminas óseas radiopatales delgadas, se forman y se orbitan de acuerdo a la línea de fuerza del organismo. Si uno está de pie, entonces a nivel del fémur es la línea de fuerza que lleva a esa altura, los huesos, y ocupan toda la epífisis y parte de la metáfisis. Están rodeadas por pequeñas áreas radiolúcidas, circulares y rectangulares, donde en realidad circulan los vasos. Bueno, esta es una magnificación de una epífisis distal, ¿no? Como ahí estamos viendo, en el rubro es la cortical, que es delgadita, ahí está lineal, y acá estamos viendo el cartílago que es invisible, no se ve. O sea, el cartílago de este hueso proximal con el hueso distal son el que forma el espacio articular. Por eso cuando hay daño del cartílago, hay un pisamiento, ¿no? O sea, por así se pasa. Y como ustedes ven, este hueso esponjoso que se ve acá es gris oscuro, ¿no? En esta zona cerca de epífisis. A medida que se va, digamos, alejando hacia la diáfisis, se va blanqueando. Entonces, se pasa. Bueno, se va blanqueando hacia la este. Y como se ve acá, y este es debido porque estos son en realidad los mismos huesos que se hacen, se moldean, tienen algunas creencias óseas y ese es el aparente blanqueamiento. Pero este blanqueamiento también es importante verlo, ¿no? Porque en algunas patologías se va perdiendo, como en la osteoporosis se va perdiendo esto, y algunas patologías que al contrario hay mayor formación de huesos te va incrementándose, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos familiaricemos al ver una radiografía ósea. La diáfisis comprende la cortical y el canal medular. La cortical es gruesa, tiene 3 envolturas, como usted ve, una interna que es la perióstica, como hemos visto ya, que es lineal, y que solo es vista cuando esta, digamos, es afectada. Una interna que es endióstica, que es una membrana celular vascularizada, convexa. Esa reborda, o sea, rodea ese borde convexo de la cortical, que yo le digo que se pierde en la. Y hay una envoltura que va dentro de los canales favorrianos y que es la membrana de Borg, ¿no? Cada de estas envolturas está comprometida por distintos tipos de patología endocrinológica y metabólica. Bueno, la diáfisis, como ustedes ven, tenemos ahí la envoltura externa rectilínea, que el periósteo que no se ve, ¿no? Que debe estar afuera, esta no se ve, y una envoltura endóstica que está acá, que es ligeramente convexa, como ya le dije. Esta es la cortical, que mide más o menos 5 milímetros, y miren que este es el canal medular, que es más ancho cerca de la metáfisis, ¿no? Ahora vamos a ver.
desde la parte de la metáfisis, y es como, no digamos así exactamente, pero como un reloj de arena se va agotando la parte central con la convexidad de la diáfana. Los huesos cortos y los huesos planos están formados por corticales también compactas por tejido esponjoso y trabécula. Aquí los huesos planos contienen la médula ósea roja que interviene, como usted sabe, en la hematopoiesis, ¿no? Por ejemplo, por eso que hace biopsia a veces del esternón, de la cresta ilíaca, cuando hay problemas de, digamos, patología de los elementos forros, ¿no? Y los huesos cortos están representados tanto por los huesos del tarso del pie como de los huesos carpianos, como ustedes ven, ahí tenemos el hueso grande, el hueso ganchoso, ¿no? El hueso grande, el hueso ganchoso, el piramidal, el pisiforme, el capoide, estos son los huesos cortos, que es importante también tener, y entre ellos también hay espacios articulares, que es importante verlo. Y los huesos planos, una de las representantes más importantes es la bóveda craneana, como ustedes ven, ¿no? Y también tenemos a nivel de la cresta ciliaca, como digo, las articulaciones es la unión de dos o más huesos con un conjunto de tejidos planos, con la cápsula, los ligamentos, los meniscos. En la radiografía esta parte blanca no se ve ecografía, así como vamos a ver más adelante, ¿no? La clasificación por la amplitud de los movimientos, tenemos los sinartrósis, que son los fijos, como ustedes saben, a nivel de los huesos, digamos, de la bóveda craneana, los artrosis mínimo movimiento y la diartrosis amplio movimiento, casi semeja a la articulación sinovial, que vamos a ver la siguiente clasificación según el tipo de tejido de unión. Tenemos la fibrosa, que son las suturas, también la sinomiosis, el radio bucal, el tejido peronea, la cartilaginosa a nivel de la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales, y la sinovial, que tiene cápsula articular cubierta por membrana sinovial. Entonces es importante ver cuando veamos la enfermedad de la artritis reumatoidea. Esta es una articulación por resonancia, donde es importante que usted ve que la parte tiene una cápsula articular, y más adentro está la membrana sinovial, y estas son las fuerzas que a veces miren hasta dónde se va, ahí me quema para que vean. Y el cartílago articular que se puede ver plenamente, y los meniscos que intervienen, los ligamentos que están interarticulados. En realidad la resonancia nos ayuda bastante para estudiar las articulaciones, sobre todo la parte blanda, que es la cortical, el hueso como tal, ¿no? Ahí en realidad tiene cierta. Vamos ahora a estudiar en forma genérica la articulación sinovial. Y eso es importante, ustedes cuando vean cualquier articulación tienen que tener en cuenta estos 5 pasos, es una incidencia que son posterolateral. En primer lugar, tienen que ustedes ver cómo está la superficie articular. Debe ser una superficie lisa, como saben ustedes, la epífisis ahí, lineal, que tiene como hemos visto, de 1 a 2 milímetros. Posteriormente a ver esto, tenemos que ver el espacio articular, ya sabemos que se va a ver como una imagen radio transparente, completida entre las dos superficies óseas, y generalmente es igual a amplitud, ¿no? En toda la extensión de la articulación, porque a veces vamos a encontrar aumento de este espacio, disminución de este espacio, y si hay disminución puede ser una disminución simétrica o asimétrica, y eso nos va a llevar, digamos, a decir, bueno, esta es más con esta patología, por decirlo, una enfermedad del colágeno, una artritis reumatoidea, o esta es más una enfermedad degenerativa, según el pinzamiento, según las disminuciones. O hay un aumento en ciertas patologías, hay un aumento del espacio, como por ejemplo problemas infecciosos, o en los casos también de los traumatismos por hemartrosis, ¿no? Bueno, también es importante ver cómo están los tejidos blandos, la cápsula, las bursas, ligamentos, y muchas veces podemos encontrar hasta calcificaciones de esta parte blanda. La textura ósea periarticular está igual, está incrementada o está disminuida. Es sumamente importante ver, muchas veces podemos encontrar osteoporosis subarticular o paraarticular, y
ya no está encaminando hacia una clase de patología, ¿no? Y la orientación de los ejes es sumamente importante verla en la articulación. Estos 5 puntos no se olviden. Yo les recalco a mis residentes cuando tienen que informar la radiografía y a veces se olvidan y digamos tenemos que hacerle recordar que en realidad tiene que estar. Y acá también, para que ustedes lo vean, lo primero que tenemos que ver cómo está la superficie articular, la superficie lineal, lisa, ¿no? En la parte inferior. En segundo lugar, ahora sí. En segundo lugar, el espacio articular que debe ser simétrico, en toda su extensión. Muchas veces hay disminución más hacia la parte interna o hacia la parte externa. Ya le voy a explicar por qué. A veces son problemas que tenemos para deambular, microtraumas que pueden causar eso. Bueno, posteriormente tenemos que ver cómo están los tejidos blandos. Lamentablemente ha sido cortada, pero es importante ver, en algunos casos va a haber edema, inflamación, va a haber aumento. Pero aquí la reumatoidea al inicio solo hay edema, por ejemplo, hinchazón, rigidez, ¿no? Es importante ver cómo está la parte blanca, pero para eso no necesita una radiografía, pero eso se hace en el examen clínico, pero de todas maneras nosotros tenemos la obligación de reportarlo en el informe radiológico que hacemos, ¿no? La textura ósea periarticular, ¿cómo está? ¿Está igual? ¿Está disminuida o está incrementada? ¿No? Y la orientación de los ejes, no crean que todo el resto, como ustedes ven, la orientación de la rodilla es ligeramente oblicuo en la parte superior, porque va a digamos, el fémur va a articularse con digamos, a nivel de la articulación de la cadera, entonces se va orientando, y a nivel de la misma cadera la orientación, como ustedes van a ver, pero tenemos que saber cuál es la orientación del eje normal, ¿no? Igual que igualmente en las pequeñas articulaciones como son los que ahora no tienen acá. Bueno, la articulación sinóvica es una lateral. Los tejidos blandos periarticulares a veces en radiología no es lo mejor para esto, es la ecografía, se visualizan con mayor claridad, pero muchas veces podemos ver como, miren, el tendón acá, ¿no? Como están viendo el tendón cuádriceps, el tendón rotuliano también que tiene ambiente y que la grasa, no sé si ve una forma triangular, el tejido graso subrotuliano. Pero este me sirve para que vean la división. Miren, este es el epífisis, este es el cartílago, este es un niño, debe tener 4 a 5 años. Pero no la han tomado para descartar a un problema de traumatismo, los niños con él. Miren, el cartílago de crecimiento, miren que este es el cartílago, o sea, de acá a acá es la metáfisis y de acá a acá es la diáfisis, ¿no? Y este es el epífisis. Bueno, era para hacer, miren, la resonancia para ver lo que es articulación nos ayuda principalmente para ver parte blanda, ¿no? Pero la cortical tiene deficiencia para ver el mismo sistema trabecular, ¿no? Ese es el problema. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? Porque en realidad la resonancia, como se sabe, el principio activo está en no funciona esto, y yo lo estoy manejando mal. Creo que está bien. Voy a apuntar al música. Bueno, y como les decía, ya. La ecografía osteoarticular, hay una gran resolución en la evaluación de los tejidos blandos. Como le digo, la ecografía en realidad es lo mejor para ver parte blanca, igual que la resonancia, ¿no? Y mucho más podemos ver los músculos, los tendones, las cápsulas, la poneurosis, el tejido graso, el periósteo, cuando está, digamos, o inflamado, y el cartílago, acá por ejemplo tenemos un imán justo
donde estamos viendo la bolsa, donde estamos viendo el tendón queratínico, que es todo esto, donde estamos viendo el cartílago, miren qué bien se ve, y la cortical. El problema que tiene también, igual que en la resonancia, la ecografía, es que todas las ondas, digamos, de eco son absorbidas por el hueso y no pasa nada y nos va a dar una sombra limpia, ¿no?, en la parte posterior. No lo va a permitir, pero para la parte blanda nos ayuda bastante a ahorrar la ecografía. Tenemos una demanda de ecografía para articulaciones en el hospital que sobrepasan la nota, pero ya exageran a veces las notas de nuestros colegas. Vamos a hablar sobre el desarrollo óseo. El hueso se desarrolla por osificación y contrario, ya cartilaginosa, ¿no?, o intramembranosa en los núcleos de osificación, son los huesos, sobre todo los huesos cortos y los huesos planos. Eso como una gota de aceite, el núcleo se va osificando y se va poco a poco a los extremos. Posteriormente se moldea y se reestructura para cumplir sus funciones. Los lactantes y los niños, como ustedes saben, ya seguro, poseen en su esqueleto importante porción cartilaginosa. Casi son cartílagos. Desarrollo óseo. Los huesos largos crecen por los cartílagos de crecimiento que yo le digo. La mayoría de los huesos largos tienen dos cartílagos, en el extremo proximal y en el extremo distal, o sea, como las dos metáfisis que le decía. Los huesos cortos poseen a partir de los núcleos de osificación, que digo como una gota de aceite, que van extendiendo cada vez más hacia la periferia. El estudio y la desaparición de los cartílagos de crecimiento y la aparición y fusión de los núcleos de osificación determina la edad ósea. La edad ósea es igual a la edad cronológica. Se atrasa en el nanismo, se adelanta en la acromegalia, ¿no? Entonces tenemos pacientes, sobre todo en problemas, por ejemplo, de hipotiroidismo, los niños que van a tener, digamos, problemas de estretismo, tienen una edad ósea bastante retardada. Es importante hacer diagnóstico, sigue, digamos. Bueno, este es un hueso largo en crecimiento, disculpen, este es solo un esquema, no es así, digamos, pectoneado, el cartílago articular. Y ahí para ver la limitación hasta donde va la epífisis, y de acá este es el cartílago de convulsión, el cartílago de crecimiento, acá. Ahí empieza la metáfisis y donde comienza a engrosarse la parte de la cortical es la diáfisis, ¿no? Como también acá, igual que la mayoría, como les digo, de los huesos largos tienen esto, y la forma de cómo crecen, ¿no? Pero hay huesos como los metacarpianos, los metatarsianos, huesos largos, no muy grandes, en realidad tienen uno solo, como vamos a ver más adelante cuando veamos la edad ósea. La edad ósea en relación a la aparición de los núcleos de osificación en el campo. Cuando un niño nace, a veces nosotros tomamos la radiografía y por alguna situación, porque lo ideal es que no sea irradiado, por lo menos algo que es sumamente importante. Y vemos a nivel de la manito y en realidad no encontramos ningún núcleo de osificación, no se va a ver. A los 6 meses recién se comienza a osificar el hueso grande, al año el hueso ganchoso, y así a los 3 años el piramidal y los centros epifisiarios de las falanges, a los 4 el circular, a los 5 el escafoide, a los 6 el trapecio y trapezoide, a los 7 la epífisis del cóbito que no hace ver, a los 10 el pisiforme y a los 12 el sesamoideo del primero, ¿no? En eso se va a hacer la ósea, pero no es tan sencillo así como nosotros tenemos unas tablas, hay diferentes tablas por diferentes autores, en la cual le dan, según el tamaño de estas osificaciones, le dan una numeración. La suma de todo eso nos da una impacto digamos, a un mapa que ellos tienen y nos da aproximadamente la edad. Y la edad es diferente entre el niño y la niña. La niña, como siempre, nos adelanta, como siempre en todo, nos adelanta en la edad ósea, ¿no? Ella tiene, digamos, se desarrolla más rápido la osificación. Y siempre se pide la mano izquierda, ¿no?
la mano derecha. ¿Será porque la mano derecha los choros son diestros? Pero siempre se vive porque, no sé si, digamos, el poco movimiento, no es la mano izquierda, pero está recomendado que siempre sea en la mano izquierda. Pero, como ustedes saben, ahí la edad ósea está relacionada con la mano, o sea, que a partir de los 6 meses no hay otra más. Sí, también usamos los núcleos de osificación del tarso del pie. Ellos se desarrollan adolescentes, pero no hay un estudio serio, neto, porque es difícil, digamos, ¿no? Siempre comienzan a investigar a partir de los 6 años, por eso que esta tabla de la manito del bebé y del codo, cuando son ya mayores de 14 años, digamos, se toman, ¿no? Para ver. O sea, en el estudio de la ósea debe pedirse la mano izquierda, incluyendo la muñeca, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos. Miren, por ejemplo, acá este niñito tiene el hueso grande y el hueso anchoso que está acá, o sea, es 1 año de edad. Pasar la proporción. Ya bien, acá tenemos, antes le decíamos a los alumnos que se suma el número, este no suma, pero no siempre es así, hay que usar esas tablas que vengan grosso. Por ejemplo, acá ya tenemos el hueso grande, el hueso anchoso, el piramidal, el celular y parte del cafoide. Entonces acá tenemos 5 años. Lo que yo les decía, miren, en estos huesos solo tienen una epífisis. En el primer dedo tenemos la epífisis proximal y en los 4 restantes solo tenemos a nivel distal. Y todas las ya que está acá. Doctor, disculpe, le ayudamos mejor a pasar para que no tenga problemas. Le ayudamos, que le ayude a pasar mejor para que no haya problemas. Gracias, doctora. Si no, vamos a estar. Bien, miren, ahí a los 6 años, lo que vamos a ver acá ya tenemos, aparte tenemos el trapecio y el trapezoide. Este es la mano, por si acaso, izquierda y esta es la derecha. Pero esta mano no se debe pedir de derecha. Pero esta lo usamos a veces, porque no vamos a veces necesarios y no encontramos cliente para. Pero de todas maneras, acá tenemos el hueso grande, el hueso anchoso, el piramidal, el trapecio, el cafoide, el trapecio y el trapezoide, por eso que tenemos 6 años. La que sigue, doctorcita, ahí lo que le explicaba, ¿no? Que sigue ahí, miren, igual acá también se puede ver y todas las unidades, todas las falanges tienen, digamos, proximal, ¿no? Solo una epífisis, por si acaso. Acá, por ejemplo, a diferencia del anterior, que tiene todo el hueso, ya se ve la epífisis del cúbito, por eso que decimos que tiene 7 años. La que sí, doctora Nicole. Vamos a hablar ahora sobre patología del sistema osteoarticular. Esto es importante. Cuando hablamos de patología digamos, ósea, estos, digamos, son la terminología que usamos y tienen que acostumbrarse, ¿no? Y, a ver, hay osteoporosis. ¿Y por qué se dice osteoporosis? Hay osteolisis, ¿no? Hay osteoporosis o hay osteoporosis. Eso es lo básico, ¿no? Ya no a veces ya no decimos, bueno, se ve una imagen radiológica, simplemente poder, ¿no? Es importante. Y vamos a ver a qué se le llama osteoporosis. Por favor. Bien, osteoporosis es la disminución de la densidad ósea por pérdida de calcio. A veces en una radiografía simple no se detecta la osteoporosis, pero es la verdad. Para que eso se detecte debe haber una pérdida de por lo menos un 30% de la sal de calcio, un 30%. Se afecta con mayor frecuencia el extremo proximal o la columna, el extremo proximal del fémur y el extremo distal del radio. O sea, ¿no? Ahí lo que podemos siempre ver. Los
signos epifisiarios de la osteoporosis, como yo le decía cuando revisamos la parte de anatomía, la disminución del espesor, vamos a encontrar una disminución del espesor de la cortical, un aparente aumento de la densidad de la cortical, no es que esté aumentada, sino como hay una disminución, digamos, de la densidad de las trabéculas, resalta más la cortical en ese momento. Y las trabéculas también van constantemente, dependiendo del grado de osteoporosis, van adelgazándose, ¿no? Van adelgazándose también. Disminuye el blanqueamiento que yo le decía, ¿se acuerdan? Ese blanqueamiento que se ve cuando está aproximando a la diáfisis. Y hay una desaparición, no es que haya desaparición, hablamos de desaparición como un sentido de destrucción, no, sino que no se ve, ya no se llegan a visualizar las trabéculas, a veces en la osteoporosis. Los signos epifisiarios de la osteoporosis, por ejemplo, tenemos ahí que hay un adelgazamiento de la cortical, desaparece la convexidad cortical que yo le decía, ¿se acuerdan? Esa convexidad. Hay un momento, como desaparece la convexidad, por lo tanto, ese canal va a estar más ampliado. Ya no se va a ver como un reloj de arena, como se le decía, ¿se acuerdan? La diáfisis central, que era central, va a ser homogéneamente gris. Hay una pérdida de blanqueamiento progresivo, como le decía la región, y muchas veces vamos a encontrar fracturas en la pizarra. Esto es lo que se va a ver en una osteoporosis, mire, en una falange, mire, la convexidad es casi lineal a nivel epifisiario. Y estamos viendo acá como la pérdida de blanqueamiento, un adelgazamiento articular, digamos, una no visualización clara de la trabécula. Es una osteoporosis acá severa, ¿no? Y un aumento de la amplitud. Esta es también de como le digo, a nivel de la columna, mire, sobre todo en personas de edad avanzada, mire, prácticamente hay una mayor radiotransparencia a nivel de casi no se ven las trabéculas, adelgazamiento de la cortical en la parte anterior, siempre como hay entre ellas la esclerosis va a haber siempre un poquito de esclerosis, pero por eso es que a veces la persona de edad disminuye de estatura porque va causándose esta disminución y vamos a encontrar estas fracturas patológicas por la misma osteoporosis, ¿no? Esto es lo que sucede a muchas veces. Ahora vamos a hablar también de la osteolisis. ¿Qué es la osteolisis? La osteolisis sí es una destrucción, ¿no? Es una imagen radiolúcida. A veces se forma laguna por destrucción ósea, de forma y localización y de tamaño variable, dependiendo qué patología lo está produciendo. Vamos a encontrar a veces lagunas de borde muy esclerosados, que son en los tumores benignos de crecimiento muy lento. Vamos a encontrar muchas veces lagunas de borde nítidos, a veces mielomas que son de crecimiento lento, pero son bordes nítidos, pero crecimiento lento, y a veces si son difuminados puede ser malignos, y lagunas de borde difuminados completamente, irregular. Eso se ve en los tumores malignos de crecimiento rápido. La que sigue, perdón. Creo que vino antes, había algo, no. Ya. Esto es lo que digo, mire, las lesiones benignas se caracterizan por esto que acá hay una laguna, una destrucción, una lisis dentro de esto, pero que está rodeado por un hueso esclerosante. Como le digo, ya hablamos, perdón, una lesión ya no le llamo radiopaca, sino una lesión esclerosante parecida a la cortical, ¿no? Está bien esclerosante acá con una pseudotrabécula, y es, digamos, ligeramente de longitud, la longitud mayor es digamos, la vertical, ¿no? Eso es importante, así se ven las lesiones benignas, ¿no? Que puede ser por una displasia fibrosa, un fibroma, como dice la que sigue, por favor. Mire, acá también hay una laguna de borde más o menos nítido, pero no tiene borde esclerosante, ¿no? Esta también es una lesión benigna. Puede ser una displasia, puede ser un quiste óseo, puede ser una cosa, pero es una lesión. La que sigue, por favor. Mire, acá también hay una lesión, digamos, lítica, de contorno más o menos bien, por lo menos un poquito esclerosante, pero hay una fractura patológica. Es una fractura a veces que uno no sabe. Los niños a veces, de un momento a otro, y se fractura. Y nadie se ha sabido por qué esto no duele, lo que dice el socio no duele, no duele y cuando se fractura sí hay otro problema, ¿no? La que sigue otra.
Acá igual, miren, con su borde también ligeramente esclerosado y de borde nítido, parcialmente esclerosado. Esto es, digamos, también es una lesión benigna, la que sigue. Acá, miren, los contornos, hay múltiples lesiones líticas, como se ha acabocado, difuminado. Esta sí podría ser maligna por momento, ¿no? Porque en su contorno, por ejemplo, no son muy nítidos por momento, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta sí también es difuminada, que no se ve, sus límites no son precisos, e inclusive está lesionando la cortical, destruye la cortical, estas son las lesiones malignas, ¿no? Esto se trató de un sarcoma o un fibrosarcoma, podría ser. La que sigue, por favor. Bueno, y hay unas también hay algunas que son sumamente, que no se delimita dónde tiene y son las malignas. Ahora vamos a hablar sobre lesiones esclerosantes, o la esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Es la neogénesis, o sea, la neogénesis a partir de las trabéculas originando un aumento de peso y de formación de los huesos. El engrosamiento, vamos a encontrar engrosamiento de la cortical y deformación del hueso. Muchas veces se observa en una serie de patologías como la displasia fibrosa que hemos visto en personas esclerosantes, como hemos visto, muchas veces los callos óseos que se van formando, esos callos óseos a veces se esclerosan, los problemas de la artrosis degenerativa también va a haber esclerosis. La que sigue, por favor. Miren, esta es una enfermedad que se llama la osteopetrosis, que es un problema de los osteoclastos, que en realidad no reabsorbe, digamos, y se sigue formando el hueso, y da como consecuencia de estos que le llaman esta patología de huesos en mano, en forma de mano, pero que no porque son así, no son, digamos, fuertes, al contrario, se pueden fracturar con facilidad. La que sigue puede ser. Este es, por ejemplo, una osteoclerosis en un paciente con una artrosis degenerativa. Miren, donde hay esclerosis, y este es lo que le llamaban, desde ahora vaya viendo, un pisamiento asimétrico, porque la parte externa, porque cuando nosotros con la parte externa, acá tenemos el peroné, que es externo, la tibia, el peroné. Acá hay una esclerosis, ¿no? Por, digamos, el traumatismo que ha habido, se ha lesionado el cartílago articular tanto del hueso proximal como el hueso distal, y digamos da este pinzamiento, y como reacción a eso se esclerosa. Inclusive hay imágenes acaucados, imágenes acá también, imágenes logística, ¿no? Que también se ve en los problemas inflamatorios. La que sigue, doctora, por favor. Miren, acá hay una displasia fibrosa en la base del cráneo, puesto en la base del cráneo, o sea, cuando veamos estas reacciones radiopacas, densas en los huesos, ya hablamos de esclerosis. Cuando vemos lesiones de laguna, ya hablamos de lisis. Y en la forma ya digamos, de usar esos términos, yo le engañaré. La que sigue, por favor. ¿Qué es la periostitis? Como hemos visto, el periostitis es una marca conjuntiva que rodea el hueso, de la diáfisis sobre todo, y es invisible a los rayos X, como hemos visto. No se ve, normalmente no se debe ver el periódico. Cuando se ve el periódico, eso es patológico, ¿no? Y hay que ver por qué se ha producido ese periódico. Cuando hay, como dice ahí, cuando hay un proceso tumoral, o un proceso infeccioso, o inflamatorio, o un proceso traumático, y hace contacto con el periódico, este reacciona formando huesos de su cara interna. Si usted recibe un traumatismo al salir rápido de la vaca, y se golpea fuerte, y de repente le tomamos al día siguiente, y vamos a encontrar una reacción periódica por el traumatismo mortal, ¿no? Y bueno, solo es decir, eso sucedió sin que pueda haber una fractura, y después va a reducir. Esta reacción periódica se denomina periostitis, como saben. La que sigue, por favor. Hay una clasificación de la periostitis. La periostitis es una laminar, como ustedes ven, es una capa de reacción benigna. Se ve en las fracturas, en los callos óseos, se ve también en los problemas infecciosos en la angiomielitis. La multilaminar, sí, en realidad son varias capas. Esto se ve en las reacciones, en las lesiones malignas, como el ritosarcoma, el tumor de Lewis. Se ve, eso lo llaman la periostitis como en tela de cebolla, como si fueran, ya han visto la tela de cebolla, y el triángulo de Goldman en realidad es una ruptura perióstica unilateral. Si no, ¿qué sucede? Hay una periostitis, por eso que dicen que se ve más en los tumores malignos, sobre todo en osteosarcoma, pero cualquier de los tumores también, los cartilaginosos, lo que sucede es que se
presiona la cortical bruscamente, entonces el periósteo no tiene de dónde salir y bruscamente se ve ese triángulo, porque hay lo que nos está diciendo que hay una lesión de la cortical indirectamente, ¿no? Y eso lo produce la lesión hemática. Las espículas o la ruptura del periósteo o de la perotitis perpendicular, que también le llama como fuego de hierro, hace rayos de sol, sí son características de los tumores malignos, ¿no? De evolución rápida como los osteosarcomas. Así que, por favor. Miren que esta es una periostitis que es en el caso de un callo óseo. No se ve, técnicamente se ve, parece la fractura que tiene acá, y eso es por callo óseo y hay una reacción. Esa es normal, esa es la forma como se fractura realmente el hueso. La que sigue, doctora, por favor. Mira, esta es una multilaminar, como le digo, como en tela de cebolla. Entonces, también la otra, hasta acá se ve retículosarcoma, igual a cada otra, pero ya que está ahí en capas de cebolla, como dice la perotitis multilaminar. Estas son malignas, ¿no? En los niños, sobre todo el tumor de Jung, que le llaman, se ve bastante pregunta, y a veces solo se ve eso, y no se ve otra aparente lesión, que acá hay una teme lesión lítica que no pasa desapercibida, hay un problema irregular, digamos, la que sigue, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos el triángulo de Cosma, miren, y lo único nos está explicando, nos está explicando que hay una reacción perióstica, pero que bruscamente se ha destruido la cortical. Entonces, esto se ve en los problemas, digamos, malignos, sobre todo, no es patrimónico maligno, pero no quiero meter a la casa. Yo tengo un caso de una osteomelitis que también hay un triángulo de Cosma, por eso la clínica es importante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sino de que la osteomelitis ha destruido, igual que en las lesiones malignas de la cortical. Por eso la osteomelitis, si no tenemos clínica, no tenemos no puede, digamos, pensar que podría tratarse de una lesión más benigna, ¿no? De un osteosarcoma, por ejemplo, que es lo más frecuente. La que sigue, miren, ahí hay también un triángulo de Cosma, justamente la que sigue, doctora, por favor. Acá miren como el rayo de sol, la periostitis con invasión de parte blanca también, ¿no? Miren, todo esto, y el triángulo de Cosma acá también, miren, justamente la que sigue, por favor. Acá como en espículas, eso se ve en la anemia falciforme, se sabe que hay una deficiencia de esto, y hay una reacción también a nivel de hueso porque hay infartos óseos que pueden producir esto. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora a la patología. La que sigue, doctora, por favor. Vamos a hablar ahora sobre la patología ósea, pero empezando sobre los procesos congénitos. Posteriormente vamos a ver los procesos inflamatorios, las lesiones traumáticas, los tumores óseos y la patología articular. En los procesos congénitos tenemos principalmente la genesia por ausencia de un determinado hueso, la hipoplasia, el hueso pequeño, la hiperplasia, los huesos grandes, más de lo normal, huesos supernumerarios, funciones y problemas de función y anomalía de posición. Miren acá, por ejemplo, ambas piernas, la tibia tan sola, no se ve el peroné que debería verse, ¿no? La que sigue, por favor. Acá un hueso supernumerario, miren, de 7 dedos, dos dedos más en cada tarsiano, porque se ve, ¿no? Y así, ya con acá todas estas cosas con sus de práctica tienen que cambiarlo, ¿no? Y de repente le va a prestar más caso. La que sigue, por favor, pero ese parece recordarle que en realidad hay problemas congénitos a nivel del sistema óseo también. Ahora vamos a hablar sobre la osteomelitis. En realidad la osteomelitis vamos a encontrar todos los signos que hemos visto anteriormente, todos los signos patológicos. Vamos a encontrar una osteoporosis focal al inicio, vamos a encontrar erupciones de la cortical, o sea, erupción elíptica, vamos a encontrar la periostitis unilaminar, vamos a encontrar áreas radiolúcidas, o sea, de erupciones como lagunas en ciertos sitios ya del hueso óseo, de la erupción de la cortical, dependiendo, y vamos a encontrar también irregularidades porque comienza a reconstruirse el hueso. O sea, va a haber zonas de esclerosis. La formación del hueso no va a dar como consecuencia esclerosis, ¿no? Por eso vamos a hablar ya con términos que hemos visto anteriormente. Y el secuestro, ¿qué es el secuestro? Sí, es una cuestión importante que ahora vamos a ver.
que es una esclerosis, o sea, es un hueso muerto rodeado de una zona límfica, eso se llama. Y vamos a ver muchas veces fístulas. Yo estábamos viendo un pie, creo, con mis alumnos, lo puedo presentar, en la cual se ve inclusive fragmentos óseos que discurren por parte blanda, o sea, es una fístula. La osteomielitis se ve eso. La que sigue, en realidad la osteomielitis, para que se vea esto, ya debe haber pasado un montón de tiempo. Al inicio, los primeros 7 días, no hay signos radiológicos. Pues la radiografía puede ser normal y eso puede ser pregunta de examen. Hay otros métodos que son mucho más sensibles para hacer diagnóstico de osteomielitis desde el punto de vista de imágenes. Esa es la gammagrafía ósea o ahora la resonancia, ¿no? Pero en la radiografía, hasta 7, algunos autores dicen hasta 10, algunos se van más allá, ya hasta las 3 semanas, a veces no hay, cuando el germen que lo causa, me olvidaba decirle que el germen que más causa es el estafilococo aureus, casi 90 y tanto por ciento, digamos, de estas infecciones óseas, pero puede causar cualquier otro germen, inclusive las salmonelas, cualquiera, hasta hongos y bacterias, hasta hongos y virus pueden causar el daño. Pues estos son los signos que vamos a ver: erosión de la cortical, y acá mira hay una imagen osteolítica, lisis, o sea, de destrucción, y acá este es el secuestro, porque esto va a salir afuera, mire cómo destruye. Y esta zona de esclerosis es la reconstrucción, como les digo. Ya hablamos ya con términos de esclerosis, esto es lo que se ve flanco, semejante a la cortical, ya que se ve es de esclerosis. Toda la imagen radiolúcida, ya vamos a hablar de lisis, pero radiolúcida cuando en realidad es destrucción de la trabécula, porque podemos tener una disminución, como en este caso que es la osteoporosis simplemente, ¿no? Y vamos a encontrar también una periostitis laminar que produce. La que sigue, doctora. Este es creo, una cosa muy bonita de mi secuestro. Mira. Es un hueso muerto acá, una zona esclerosante en el centro, rodeada de margarina. Esto quiere decir que en cualquier momento estos ojos artificiales van a salir al exterior. Acá también tenemos imágenes líticas, acá tenemos zona de esclerosis de reconstrucción, o sea que el hueso trata de reconstruir para combatir el germen y formar para que esta no se siga lesionando. Y acá tenemos relaciones periódicas, pero aquí tenemos también osteoporosis, ¿no? La parte de esta. ¿Por qué la osteoporosis? Acá la osteoporosis, me olvidaba decir que una de las causas de la osteoporosis importante es el desuso. Por el dolor, el paciente no camina, por eso es que las personas ancianitas hacemos osteoporosis, por eso que ahora tenemos un método para, digamos, investigar mejor la osteoporosis, el densitometro, para que ella no se fracture en la cadera o a nivel de la columna y darle un tratamiento, digamos, debido para que esto no suceda. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente sobre traumatismos, fracturas y luxaciones, ¿no? ¿Qué es una fractura? Es la solución de continuidad de la cortical, producida en forma brusca o patológica, también puede ser, pero a veces no hay una cuestión brusca, sino en forma, digamos, un movimiento que no justifica, se fractura. Esta es una fractura patológica. Estas fracturas hay tipos, ¿no? Las fracturas diaficiales, que puede ser traversa, oblicua, tiroidal, dependiendo del trazo de fractura, ¿no? Y también podemos encontrar fracturas por hundimiento, que es a nivel, por ejemplo, de los huesos cortos, de los huesos planos también, a nivel, por ejemplo, de la bóveda craneal, eso lo vemos hundimiento, o en los huesos largos en las superficies articulares, hay depreciación, ¿no? Irregular de la cortical. Y no se va a ver a veces líneas densas o densas de fractura o alteraciones de la. Lo único que podemos ver una vez que, ojo, podemos encontrar una alteración de la clavícula que nos hace pensar que es una fractura. También podemos encontrar fracturas en los niños, la fractura llamada tallo verde, que es una fractura incompleta de la diálisis, que se rompe solo una de las corticales. Es como, no sé si han visto esas ramitas, digamos que son verdes, que se han llevado al parque y se quiebra y no puede quebrarla todo por una, siempre está presente. Igual sucede con estos títulos de los niños, ¿no? Y hay, como les decía, fracturas patológicas secundarias a una osteoporosis, como hemos visto, o a tumores o infecciones, como en el caso que hemos visto ya en la osteomelitis. Miren que es una fractura múltiple, tiene más de 3 fragmentos ya,
de la lluvia y la que sigue, por favor, miren acá una fractura transversal con desplazamiento, pues está desplazada, y eso hay que decir, está desplazada, no está lineal, está desplazada. En los niños esto pues solo se moldea, por eso hablamos que los huesos tienen la capacidad de moldearse. Yo he visto fracturas mucho más de y angulares, ¿no? Y después de un año o un par de años ni severo la fractura que ha habido. La que sigue, por favor. Acá por una fractura oblicua, y brazo oblicua también. La que sigue, por favor, esta es una fractura cabalgada porque una se monta sobre el otro, sobre posición de fragmentos. La que sigue, esta es una tallo verde. Se ha fracturado este lado, se ha abierto, pero no se rompe. La que sigue, por favor. Estas son los diferentes tipos de fracturas de la fichera externa. Estas son anguladas, por ejemplo, porque están ligeramente anguladas hacia la parte del lado. Esta está desplazada, porque está, como hemos visto ya, un poco desplazada. Esta es una más difícil, está rotada, porque esto debería estar en su sitio, se ha rotado, como hemos visto. Y estas son las cabalgadas, las que siguen. ¿Qué es la luxación? Es la pérdida permanente del espacio articular o un desplazamiento de la superficie articular. Generalmente se produce acá, generalmente se produce ruptura de la cápsula, a veces los ligamentos articulares. Es por eso que acá la ecografía nos ayuda mucho en muchos casos, ¿no? La que sigue, por ejemplo, es una luxación donde el cúbito ha ido a la parte posterior, un desplazamiento del cúbito, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar, en realidad hay bastante, pero esto lo van a hacer ya en su práctica, y vamos a hablar sobre tumores óseos. En realidad los tumores óseos podemos, como hemos visto, tumores óseos benignos y malignos. La que sigue, mire, ahí tenemos todo esto, pero hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y eso le pidió a mi grupo que lo ponga esa clasificación. ¿Por qué? Porque no solo son estos grupos, son como 9, algunos hasta ponen 10, 12, y es importante conocerlo. Pero de todo esto vamos a sacar, digamos, de esencia, se puede decir. Por ejemplo, los tumores óseos primarios, no estamos hablando de la metástasis, tenemos algunos que son de origen óseo, otros son de origen cartilaginoso, otros son de origen picoso, otros son los de origen reticular, otros vascular, ¿no? Estos de origen desconocido que tenemos, no sabemos qué, pero hay otros, tumores de la célula gigante, hay otros, según una organización tiene otra clasificación, pero bueno, esto es para hacerle más sencillo a ustedes. Pero de todo esto quiero que sacar, miren, por ejemplo, en el caso del origen óseo tenemos no solo el osteoma, sino también el osteomostoide, tenemos el osteoplasma. O sea, hay varios benignos dentro del óseo que tienen una característica. Por ejemplo, el osteoma, ahora vamos a ver aquí más adelante, y la infección maligna de esto es el osteosarcoma. Tenemos en los cartílagos el condroma, tenemos también el cartílago que es, digamos, la implante con los arromas, que en realidad son una forma también que se origina en el cartílago, y la versión maligna es el condrosarcoma. Tenemos los fibromas, los fibrosarcomas, la región benigna, los retículos neuronales, los glomas eosinófilos, y tenemos el reticulosarcoma, la región maligna, los vasculares, los hemangiomas, muchas veces son llenos de vasos y que parten, se ve bastante, a veces en los cuerpos vertebrales, que parten ellos, y la versión maligna se llama angiosarcoma. Y acá en los histéricos tenemos los quistes óseos, los tumores, las células gigantes, y la sarcoma de la célula gigante, que es toda la versión maligna. Desde todo esto, en realidad, cada uno tiene una característica de lo que podemos llegar de alguna forma al diagnóstico. En el caso de tumores óseos siempre tenemos que ver travesna. En el caso de los cartílagos tenemos que ver un tejido hialino que es como si fuera la coliflor, así, ¿no? En el caso de los fibromas a veces no se ven, en realidad solo se ve como, en realidad tendría que verse como el tejido fibroso, como los músculos, pero no es así. Pero en realidad es difícil, le digo, hacer diagnóstico. Lo que sí, yo les pediría que sí, ustedes no pasen, digamos, al siguiente mes, sino tienen una característica los tejidos benignos. Todos los tumores, digamos, de origen benigno no duelen, en primer lugar, pero hay uno solo que duele, y esto puede también ser pregunta de examen para ver si está
¿Cuál es esa lesión benigna que sí duele a nivel óseo? O sea, tumor óseo primario de origen o afuera, de origen óseo, que duele, es el osteoide, por si acaso. El osteoide, que no lo puede tocar ya cada uno en su práctica, seguro lo va a ver, es un tumor de origen óseo que está en una zona de la cortical y que tiene la parte, la próxima, lo prometo traer de nuevo, tiene un hilo que ahí forma, digamos, a tejido óseo. Ese duele, es el único que duele y sobre todo no es más en la noche. Y usted le puede dar hasta opiáceo, calma, pero no calma totalmente. Pero si usted le da acetilsalicílico, una simple aspirina, le calma totalmente. Y a veces es una forma de hacer diagnóstico. Le da la chica que hace limpieza, me dice, doctor, mi hijito hasta que le duele, no se ha golpeado nada. Pero con una radiografía, le digo, es una opción. ¿Y le duele en la noche? Sí. Bueno, ahora en la noche le vas a dar, le digo, vamos a llevar al traumatólogo para que los colegas vean, y eso entra, hacen un curetaje, sacan las células y es el tratamiento definitivo. Y le digo, le das una aspirina y me dice, mañana como tal. Y le había dado una aspirina y el día siguiente no le dolía nada. Me dice, no me duele, pero la siguiente noche le va a salir con él. O sea, solo no quiere decir que eso me va a curar, sino que le cambie el dolor por un breve. ¿No? Bueno, y todos los tumores malignos duelen. Ahora, todos los tumores benignos, sus límites son bien precisos. Algunos son hasta clerosados, como eso, fíjense. O sea, son límites precisos. Todos los tumores benignos, en realidad, la mayoría no tienen reacción perióstica. No tienen reacción perióstica, profesores. Así como lagunas, como se ve, y ese, pero no hay. Y si lo tuviera, que alguno es laminar, unilaminar. Son bien limitados. Todos los tumores benignos no invaden partes blancas. En cambio, los tumores malignos es todo lo contrario, duelen, toda la mayoría duelen. Sus límites no son precisos, usted no puede decir, hasta acá nomás se ve en la radiografía, inclusive hasta en átomos, no se puede, sus límites son imprecisos. Dos, tiene reacción perióstica y muchas veces puede tener triángulo de Corban, forma de fibra y todo lo que han visto, las reacciones periósticas invaden partes blandas, invaden partes blandas inmediatamente. Eso fíjenlo y eso es importante. La que sigue otro. Miren, ese es como hemos dicho, el fibroma, inclusive hiperlimitado, personalmente, inclusive la laguna, lo dice el eje mayor vertical, que eso es una signo importante para decir que es benigno, pero se ve bastante no benigno. La localización es metafisiaria. Cada esta lesión tiene un lugar de localización. Lo que hagan tumores y le toque hacer, encuentren ahí, hay un esquema que quería traer los colegas ya a montar más, que tiene una localización, algunos son netamente metafisiarios, otros son diafisiarios, y a nivel, perdón, regreso, a nivel de la epífisis son muy claros. Hay un solo tumor que es epifisiario, que es por si acaso el condroblastoma, también puede ser pregunta para receta. El condroblastoma es el único tumor de origen epifisiario. Algunos le asumen también el tumor a célula gigante, pero el tumor a célula gigante en realidad es metafisiario, pero que invade el epífisis, ¿no? Bueno, la que sigue, entonces está indicable. Mire, acá también se ve una lesión lítica, ¿no? Con fractura patológica, metrolisis y posiblemente la fibroma, una lesión benigna, bien localizada a nivel de calcáneo. La que sigue, por favor. Acá mire con resonancia también un fibro, una lesión lítica delimitada que es un fibroma. La que sigue, por favor. Ahí, por ejemplo, el osteoma. El osteoma es un tumor de origen óseo, tiene una masa radiopaca circular, o sea, no se puede ver cortical ni clavícula, porque todo es como si fuera una clavícula, es sumamente clerosante. Sus bordes son nítidos, bien definidos, nítidos, los lados, a veces de elevada densidad, como dice, generalmente menor de 3 centímetros,
no tiene osteolisis, al contrario, tiene neoformación, es esclerosante netamente. No hay periostitis, eso sí desplaza los tejidos blandos y generalmente se localiza en el cráneo y sobre todo en el seno paranasal. Es decir, esto ven, acá, un familiar de uno de los médicos me trajo a un familiar, creo que era la 7, mire que era más clara, era esta, y que tenía un hechioma, la recita de la torcita, pero que mire, tiene esa característica, es bien delimitado, es sumamente esclerosante, o sea, no se ve trabécula, ¿no? Es un formador, es una lesión benigna, y muchas puede estar también en la nícula de los huesos planos, y a veces produce abundación de ellos, ¿no? Son lesiones benignas, pueden quedar, pero si esto obstruye los orificios de los senos frontales, sí hay que ver, claro, si no produce infecciones, digamos, del seno paranasal, ¿no? Por el inicio, densidad homogénea, comprime o desplaza cuestiones anatómicas que no están. La que sigue, por favor. Miren, ahora el otro sarcoma. Acá sí este es un tipo maligno. Vamos a encontrar osteolisis irregular, límites a veces imprecisos. Puede haber, dependiendo, si no es muy agresivo, va a haber neoformación ósea heterogénea, calcificaciones amorfas, puede haber reacciones en rayos de sol o percepción cortical o puede haber también el triángulo de Colman y a invasión, y son dolorosos, invasión a parte blanca, la que sigue, esto es grave, y va de parte blanca, inclusive hay invasión de parte blanca de la formación ósea, por eso es esclerosante, el triángulo de Colman, y puede haber también destrucción, repetirlo, porque puede ser, a pesar de que estén cayendo partes blancas, porque tiene tiempo, a veces los pacientes acuden ya cuando acá. Miren, ahí hay que ver mejor las características de estos pigmentos, la relación periódica, la relación de parte blanca. Y todo esto duele, ¿no? Hasta que sigue por favor. Otro, a lo que decía, ¿no? Que esto que hay, digamos, neoformación de huesos son menos, hay unos que son netamente típicos, o sea, destruyen rápidamente, son los más agresivos, y estos dan metástasis, por si acaso, sobre todo a pulmón, y se presenta en personas jóvenes, me olvidaba decir, entre la primera y la segunda década de la vida. Por eso acá todavía hay cartero de crecimiento, los otros sarcomas. La que sigue, por favor. Este son la periostitis en rayos sol, la que sigue la otra. Y ve acá también una lesión, por más que se puede tomar, digamos, resonancia, no se sabe dónde se delimita bien la lesión maligna. Si bien es cierto, la destrucción es todo esto, pero acá también hay, digamos, zonas que podrían ser con neoformaciones, no es decir, su límite es impreciso, lo hace, digamos. Ahora, miren, ahora vamos a hablar sobre patología articular. Y en primer lugar, vamos a ver, como siempre, primero, cuando entremos en los últimos de ver que hay lesiones primero congénitas, después inflamatorias, después traumáticas o degenerativas, y los tumores al final, y si hay problemas inmunológicos y metabólicos. La que sigue. Vamos a ver, sobre todo ahora vamos a hablar sobre la luxación congénita de cadera, que es un problema congénito, muchas veces infantil en los niños, pero primero vamos a ver que hay ciertos signos importantes que tenemos que tener en cuenta si hay una luxación congénita de cadera. Y disculpen, a veces bajo el micro. Es ver cómo está el ángulo acetabular. El ángulo acetabular se pasó todo, pero bueno, y muéstralo después. El ángulo acetabular se traza, el vértice está en el borde interno del acetábulo. Digamos, ahí se traza una horizontal que pasa por este borde interno, y el otro es una línea del borde acetabular. Este ángulo no debe pasar entre 22 a 30 grados, pero eso está en los libros. Pero en realidad, cuando esto ya pasa a 24 o 25, ya podemos pensar que hay cierto grado de displasia de cadera por luxación congénita. Hay otro signo que es importante, la cruz de calor, que es tomada ya en los casos ya avanzados. Tenemos también la línea horizontal, esta que pasa por el borde inferior, igual que el borde arriba, y una línea vertical que se traza por el borde superoexterno del acetábulo. La cabeza femoral debe estar
en el cuadrante ínfero-interno. O sea, ahí se traza, digamos, la cruz de calor, y la línea de Shenton se traza por los bordes inferiores del cuello femoral y la rama iliocubiana. Debe ser continua. Si hay una alteración, es otro signo de luxación momento. La que sigue, doctora, por favor. Miren acá, por ejemplo, acá están las líneas trazadas normales, ¿no? Este traza, primero está horizontal, que va por los bordes internos del acetábulo, ¿no? Horizontal, y se traza una, digamos, se puede decir por el borde del acetábulo, ¿no? Acá porque está abierto, y esto es lo normal que debe ser, ¿no? Y la cruz de calor, esta línea mismo está trazada por el borde externo, digamos. Y la línea de Shenton es esta de acá, que es el borde inferior, digamos, el cuello femoral, que debe continuarse con la rama iliocubiana, y debe ser. Miren, acá en este lado tenemos todo lo patológico. Bueno, esto es otro. Miren dónde está la cabeza femoral. Debe estar acá como debería estar en el cuadrante ínfero-interno. Está en el cuadrante supero-externo. Ya, este ángulo también, sin pensarlo, también está incrementado con más de izquierda. Tenemos que ver, parece que llega hasta 45 gramos, porque no está de 90. Y esta línea se altera porque para encontrar esta sería venir hasta acá, ¿no? Cuando hablamos, bueno, esto es una acusación severa, pero muchas veces, eso vamos a verlo en la práctica nosotros, acá tenemos, por suerte, que ya está el núcleo de dosificación cefálico presente. Este núcleo de dosificación cefálico recién, digamos, se ve a partir de los 4 meses de edad. Antes no hay. ¿Y qué pasa con los niños que recién nacen? ¿Cómo podemos hacer para estudiar? Claro está que también actualmente se está usando la ecografía para, digamos, también ver este problema y no irradiar al paciente, porque en lo posible hay que evitar irradiar lo menos posible, no solo a los niños, más a los niñitos que están, digamos, que reciben información de todo su organismo, sobre todo la estructura ósea. En ellos anteriormente se tomaba una, le llama incidencia de enfermos, se abría las piernecitas y se hacía una rotación interna de ambas cuerpos y para ver dónde se prolongaba esta línea medio femoral. Y se medía también los ángulos y todo eso, y se medía la distancia, perdón, se medía también la distancia. Ya cuando está este solo se toma frontal, como el eso no es necesario, esa incidencia, y se ve dónde está la cabeza. Como ustedes ven, miren, normalmente en los pacientes que no tienen luxación congénita, el núcleo de dosificación se forma normalmente en el tiempo. En cambio, en la luxación congénita, como no hay estímulo, siempre hay un retraso, ¿sí? Es más pequeño. Inclusive algunos a veces simplemente ni se forman. Hemos buscado uno que esté formado para que vea que está por fuera del acetábulo. Solo se ve a veces, digamos, el fémur que se va hacia arriba, ¿no? Por la luxación. Ese dato quería tomar. Bueno, la que sigue, doctora. Los signos de luxación congénita de cadera ya puede usted deducir lo que habla cuando el ángulo es mayor de 30 grados de la cabeza femoral que está localizada en el cuadrante superior externo, en el cuello de calor, y la línea de centro se interrumpe, ¿no? Como ya hemos visto. La que sigue, doctora, por favor. Como le digo, la ecografía está actualmente también usándose para eso. Acá se ve la cabeza femoral, acá se ve la línea ilíaca, la ceja corticoidea y los músculos, ¿no? Glúteo mayor, glúteo menor, y esto debe estar en el sistema. No es sencillo hacer, los niños no, pero a veces hay que sentarlo porque lloran y esto, ¿no? Pero también nos ayuda. Pero eso en realidad tiene que hacer por un experto, inclusive no todos los médicos radiólogos lo hacen, solo algunos que les gusta o que hacen más, digamos, patología pediátrica, ¿no? Bueno, los procesos inflamatorios, ahora vamos a hablar de eso, sobre todo las artritis. Es una inflamación, como ven ahí, la articulación. Esta puede ser autoinmune, en el caso de la artritis reumatoidea, una de las tendencias, pero nosotros tenemos la artritis reumatoidea, también tenemos el lupus, tenemos la psoriasis, una serie de estas enfermedades que pueden dar, pero que tienen ligeras variantes, ¿no? La artritis reumatoidea, pero el patrón de ahí es la artritis reumatoidea.
tenemos la infecciosa, la séptica, la traumática, como digo, el problema de hemodrosis, bueno, y la metabólica como el FOTA, que es sumamente rara, que no la vemos. Con la disminución que tenemos, usted que FOTA, de mejoramiento, sobre todo de proteínas y eso, casi, mira, la que sigue otros. Bueno, ¿qué signos mayormente con frecuencia se ven, digamos, en la mano o otras articulaciones sinoviales también, en la artritis reumatoidea? En primer lugar, lo primero que se va a ver a veces, la paciente va a tener dolor de las articulaciones de la mano y cierta rigidez que no puede a veces mover, sobre todo en la mano en la mañana, le cuesta, digamos, mover sus manitos. Y si esto, aparte, digamos, pasa más tiempo, va a tener, digamos, por falta de movimiento, va a tener osteoporosis pediátrica. Es uno de los primeros signos que se encuentran en la artritis reumatoidea. Si esto, digamos, comienza a ver, y después comienza a haber inflamación de los tejidos blandos y va a haber edema de los tejidos. Vamos a encontrar edema de las articulaciones afectadas. Y concomitantemente, a veces igual, o a veces se retrasa, va a haber ya lesiones del cartílago articular y por lo tanto, del cartílago articular y por lo tanto va a haber un pinzamiento. Pero este pinzamiento articular cefalártico es simétrico, es importante, como yo le decía. Y esto es lo que le diferencia del problema degenerativo, es simétrico. Y ahora voy a explicarle más adelante por qué es simétrico. Bueno, y después ya, como hay compromiso de toda la cápsula articular, puede haber ya problemas de proliferación de la sinovia, como vamos a ver, porque también se va a destruir a veces la cápsula y va a haber subluxaciones, tracciones, estos comienzan a retirar los tendones y jala la llamada deviación conjugal en la mano cuando hay. Esta enfermedad lamentablemente ahora se está frenando bastante, se hace diagnóstico precoz con una radiografía simple, no necesitamos todo, ni resonancia a veces, porque antes había esta instrucción, de repente con mi grupo voy a ponerle digamos, de artritis reumatoidea, cómo se daña y se reabsorben los huesos a veces de la palanca, de la mano, cuando es una cuestión crónica. La que sigue, por favor. Miren este tema ya agregado a lo que no tenía el año pasado para que ustedes, a veces, aparte del dolor, lo único que podemos hacer es aumento de volumen de parte blanda. Si esto continúa, digamos, vamos a veces con este aumento de volumen de parte blanda, digamos, va a haber osteoporosis, pregunto en segundo lugar, ¿no? La osteoporosis. Y la osteoporosis, por si acaso, pero regreso, la osteoporosis es periarticular o yusta articular, que le llaman a unos autores. O sea, es cerca a la articulación afectada, ¿no? Pero como en realidad afecta la articulación inclusive de carpo, la articulación metacarpofaleal y las interfalángicas, sobre todo proximales, las que más afecta, porque las distales lo afecta más, por si acaso, la psoriasis, ¿no? Eso hay que tener. Bueno, y posteriormente va un pinzamiento articular. Y este pinzamiento se va a dar por un tejido que prolifera dentro de la sinovial y se llama panus. Ahora vamos a explicarle por qué es eso, ¿no? Y ya si esto avanza, va a haber una deformación. Acá, por los tendones, ya de repente va a haber una desviación cubital en la mano. La que sigue, por favor. ¿Por qué es el panus? Miren, acá no sé, anoche, hace 3 días que estoy preparando acá, tengo un esquema de eso, miren. Acá tenemos un esquema de la cápsula articular, de la membrana sinovial, y dentro de esta membrana sinovial, que es este tejido que le he puesto así en forma de que es el panus, y que va por todo esto, digamos, la membrana sinovial, todo esto, abarca todo esto de la articulación, que es una rodilla, la rodilla, y tapiza toda la parte interna de la membrana sinovial, inclusive el cartílago articular. Y ustedes saben que el cartílago articular se nutre de este líquido sinovial. ¿Qué pasa si es tapizado? Se destruye, por eso se destruye todo, por eso da el pinzamiento simétrico. Esa es, digamos, la explicación por qué se da el pinzamiento simétrico y el portejido de pan. De repente puede ser una pregunta de examen. Pero como esto también se va, miren, hacia los extremos de los huesos, inclusive cerca a la diálisis en algunos casos, yo he querido exagerar esto para que ustedes vean. Entonces muchas veces se puede haber reacciones del hueso a este nivel, como va a pensar buscar. Y a veces
no se sabe por qué, a veces, con el espacio articular conservado, hay erosiones por otro lado. Dependiendo dónde crezca más rápido el fango, va a producir esa destrucción. Eso es lo que quería explicar. La que sigue, doctorcita, por favor. Miren acá, ¿ven? Acá hay un pisamiento simétrico, geográfico proximal. Miren acá hay erosiones, acá hay erosiones. Osteoporosis y articular. También miren cómo acá esto se ve como que no, mira acá si es la letra, ¿no? Inclusive acá también hay pisamiento, pero eso no es lo que ven. Y acá hay erosiones. Y el espacio todavía se ha conservado. La que sigue, doctora. Pero acá hay aumento de volumen de parte blanda, ¿ven? Al inicio, como se ve, aquí tenemos aumento de volumen para acá también. Y miren, erosiones, ¿no? Y a veces, o puede haber concomitantemente, concomitantemente el pisamiento. Miren, acá está conservada el espacio articular, pero miren las erosiones cómo van por los costados. Y eso es la explicación por qué en realidad estas cápsulas son altas. La que sigue, doctor. Mira, acusación, como decía, mira, acá hay erosiones con espacios articulares conservados, ¿no? Pero normalmente estas erosiones a veces hay pinzamientos y se van lesionando, inclusive yo he visto que se lesionan hasta cerca de la diáfisis, los huesitos, cuando son enfermedades de la garganta crónica. La que sigue. Hasta las articulares sinoviales, inclusive, mire, a nivel de articulación atlantoarticuloidea, y es responsable muchas veces de una impactación atlantoarticuloidea con luxación. Puede destruir no solo los tejidos blandos, el vano, como dice, destruye el ligamento transverso y sobre todo el odontoide. Y pues, cuando nosotros vemos así, el espacio, digamos, es aumentado más de 5 milímetros, algunos 8, esto tiene que quedar a una cirugía porque cabe la posibilidad de dañar, esto se va hacia arriba y dañar a nivel de los orificios, la parte del espacio posterior, ¿no? Cerebral, la que sigue, a nivel del cerebro. Bueno, estos, como le digo, esas son lesiones que eso lo van a ver con también su grupo de práctica, van a ver más lesiones de esto, más imágenes que es importante. Ahora vamos a ver rápidamente la artritis infecciosa o la séptica. Miren, acá a diferencia de la artritis reumatoidea que usted ve que casi en la mayoría, si bien es cierto aumento de volumen de parte blanda, pero hay pinzamiento. En cambio acá al inicio, en la artritis séptica, va a haber al contrario un aumento de la amplitud del espacio articular. ¿Por qué? Por derrame articular, por inflamación. Al inicio, pero cuando ya comienza a haber destrucción, va a haber también, digamos, hay inflamación de los tejidos blandos, también viene articular, hay destrucción también del cartílago articular, hay destrucción de la sexualidad cavernícola, y va a haber también osteoporosis porque estos pacientes también tienen esos. Por eso es importante la clínica. Cuando usted vea una artritis séptica ya de mucho tiempo es difícil. Bueno, hay otras cosas como la que, digamos, los signos, seguramente la artritis reumatoidea, como le iba a decir, si se afecta una mano o una articulación de la mano, también la otra es simétrica. En cambio, la artritis séptica es solo una articulación, la que está infectada es la que afecta, ¿no? Pero desde el punto de vista, si se presenta solo con una imagen, a veces no es sencillo, si no tiene nadie. La que sigue, por favor. Acá, por ejemplo, miren, hay una tuberfacción, hay una reacción periódica, una peritonitis laminar, y lo que hay acá es una osteolisis de las trabéculas y también de la cortical, ¿no? Miren, la cortical está destruida, ¿no? Osteolisis de la cortical, acá, y también de la trabécula, hay destrucción de la cortical. Toda, digamos, ha sido afectada toda esta articulación. La que sigue, por favor. Una de las es la tuberculosis, también puede, digamos, afectar las articulaciones, lo llamaban a nivel de la columna, además de poco. El aumento de la amplitud, vamos a encontrar un aumento de la amplitud del espacio como este, y hay una inflamación, en este caso es cuando recién está empezando, todavía no hay destrucción, pero sí ya hay osteoporosis, ¿no? La que sigue, por favor. Acá igual, miren, hay un aumento del espacio a nivel de articulación, digamos, de la cadera, también aumento, y hay aumento también de inflamación de edema de parte blanda
disolución, ya lisis de los huesos, igual acá contamos. Bueno, al regreso de otros sistemas. Ahora vamos a hablar sobre otro problema, digamos, a nivel de la articulación, que es la hemoartrosis. En la hemoartrosis, igual que en la artritis séptica, al inicio vamos a encontrar un aumento de la amplitud del espacio articular. Pero ahí va a tener la clínica, igual que, bueno, me olvidaba decir, la artritis séptica es un paciente que se ha caído, se ha golpeado, tiene un traumatismo intenso. Y entonces vamos a ver la articulación. Y muchas veces no se ve la fractura, o es una fractura como hemos visto por hundimiento y casi a veces imperceptible. Es una radiografía simple, pero en una tomografía sí se puede ver. Pero si vemos el espacio articular, entonces va a estar aumentado por el sangrado que hay y se acumula ahí. Va a haber tumefacción del testículo, como se inflama todo, y si es posible ver la fractura intersticial, que es causa de la, como dice, con hemoartrosis. Muchas veces hay lesiones, o sea, el 15 por ruptura también ligamentaria de los tendones, y el desplazamiento de las bandas radiolúcidas periarticulares. En este caso sí, no se va a ver con claridad. Miren lo que sigue, doctor. Y esto es lo que vamos a ver es si tomamos una radiografía lateral, tangencial, el paciente echado, y lo que se va a ver es como un nivel, ¿no? La sangre, como ustedes saben, se sedienta en la vaca, ¿no? Y se ve en la parte que, digamos, no tiene elementos solo, ¿no? Y se va a ver, y a veces no se ve, como digo, la fractura, pero eso no sabemos. La que sigue, por favor. Mire, acá también, el formato que toma no es el formato, no es el que queda en la parte superior, si se la toma de la que sigue. Bueno, y lo ideal pues, sería una resonancia con el efecto del problema sacral, la que sigue, por favor. Y acá también, en la parte blanda, ¿no? En a veces se cae, presionando el codo y eso, ¿no? Hay un desplazamiento de la mano, ¿no? Que la mano y a veces no se evidencia la fractura intraarticular, la que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de la artrosis degenerativa, que muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial de artritis reumatoidea, pero este es fácil, este es sencillo, si ustedes han escuchado esta clase, si ustedes amplían con su, ¿no? Se van a mirar. La artritis reumatoidea, como hemos dicho, da pinzamientos simétricos. En la artrosis, el pinzamiento es asimétrico. O sea, puede ser de la mitad interna, puede ser de la mitad externa, ¿no? Pero puede también puede haber pinzamiento simétrico. En medicina no hay nada absoluto, por eso nosotros tenemos, eso es lo que le da pinzamiento simétrico. Por ejemplo, los deportistas que corren demasiado y son microtraumas, sobre todo los corredores, los sin meter y hígado, los peloteros, es decir, los que juegan fútbol, los que exigen y eso, ¿no? También son pinzamientos seguidos, no tienen problema. El problema son los microtraumas. Si el trauma es de todo el cartílago, va a haber pinzamiento. Pero hay otros signos. En la artritis reumatoidea va a haber osteoporosis y articular. En cambio, acá no. Acá, al contrario, va a estar igual. O va a haber inclusive esclerosis, un incremento de la opacidad del espesor. Y otro signo que nos ayuda, pero también puede haber en la artritis reumatoidea, como estos osteofitos marginales, que están como algunos llaman como el pico del oro o el coma generalmente, que están en los bordes externos de la articulación. Y como le digo, también puede haber en esto lo que vimos en esa, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esclerosis? Estas imágenes radiolúcidas, ¿no? El efecto quístico, lo que AOVA, que le llaman corticales en el borde microsal. En los pacientes que, digamos, tienen un umbral doloroso o alto y que por artrosis no caminan, no hacen en realidad puede haber osteoporosis regional también. Por eso en medicina no hay nada absoluto. Entonces cuando yo veo signos de artrosis, o sea, en una articulación que hay, digamos, un pinzamiento asimétrico y que hay osteoporosis y osteoarticular, digo, a este señor entonces no está caminando, no hay, por eso. La osteoporosis, me olvidaba decirle cuando hablamos de osteoporosis, también lo produce, aparte de, digamos, de una serie de, lo produce o sea, la
inmovilización. Si usted se fractura, digamos, un hueso, usted, por ejemplo, no sé si ha fracturado la muñeca, y lo inmovilizan por un gran tiempo, se toman las dos muñecas y va a ver que hay cierto grado de osteoporosis. Pero que se recupera después cuando comienza a hacer su reacción en movimiento. Y por eso es que muchas veces tenemos que interpretar los signos, ¿no? En medicina no todo es fácil, pero nos ayuda. Lo que yo quiero es ayudarle también a pensar, ¿no? A ver. En medicina no hay nada absoluto, sino que esto es lo más frecuente, ¿no? Pensamiento ascendente, esclerosis, ¿no? El incremento de la enfermedad del osteofito, a veces no da. Y estos osteofitos a veces yo también encontraba antes de los metodías. Bueno, la que sigue. Miren, esta es una prótesis de una señora que lavaba antes, ¿sabe? A mano, lavaba tenía y producía estas alteraciones, ¿no? Pensamiento y ahorita acá, el pensamiento y crecimiento, pero hay esclerosis. Aunque acá hay un Jehová, ¿no? Jehová es, por si acaso, es una lesión lítica, pero que no es infecciosa, que se ha producido una lesión benigna, y muchas veces se puede una osteomelitis en la recuperación. Cuando ya sana, deja un orificio, a eso se llama Jehová. Acá también en estos problemas degenerativos se puede ver estas lesiones líquidas, a veces bien debilitadas, ¿no? Y como ven allí hay un pinzamiento articular, osteoporosis, ¿sí? Y esto nos está diciendo que a veces no hace mucho. Y estos osteofitos marginales que se pueden encontrar, ¿no? La que sigue, ¿verdad? Acá igual miren, hay un pinzamiento, miren cómo está el pinzamiento, y hay la resolución de la cabeza femoral, si hemos visto cómo era redondita en algunos casos, como veían, miren la cabeza está toda achatada, hay un gran pinzamiento, y hay esclerosis, miren cómo está la esclerosis. Y hay inclusive pequeños caos que están formando. Y hay acá con una presente de esas son las artrosis degenerativas. Acá otra artrosis, un pinzamiento marcado, una esclerosis, miren, pero la estructura ósea está igual. Si usted ve una columna de un paciente con artritis reumatoidea, es blanca, o sea, una osteoporosis marcada que se ve pero acá no, al contrario, ¿no? Y estos osteofitos, ¿no? Y el pinzamiento, bueno, el pinzamiento no solo intrasomático, lo que puede tener también, sino de la apófisis, ¿no? Que puede intraoficial. Yo creo que esa es la última, ¿no, doctora? No sé si tienen alguna pregunta, algo.